www.salamaster.cl. Este martes 10 de diciembre, un día muy importante a nivel internacional, es el Día de los Derechos Humanos. Ya vamos a estar comentando algo de aquello, pero bueno, comenzamos el panel de conversación y presentamos a nuestros invitados aquí en estudio, el académico de la facultad del FCI, ¿no? Antiguo FCI. Así es, Dino Pancani, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Montserrat, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y desde Antofagasta, desde la Perla del Norte, Francis Espinosa, académica de la Universidad Católica del Norte. Francis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Montserrat. Y no, bastante bien, un día bastante agradable acá en Antofagasta. Buenos días. Qué bueno, saludos para allá. Como un elenco estable, nos invitan el mismo día varias veces, Francis. Ah, han coincidido otras veces. Muy bien. No, estar con Dino, sí, sin duda. Muy bien. Bueno, Dino, Francis, queríamos partir con esta información que se conoce ayer tarde respecto de el proyecto minero Dominga. Esto es como una noticia que vuelve cada cierto tiempo. Ya llevamos más de 10 años hablando de este proyecto. Ha sido analizado en varias ocasiones por distintas instancias judiciales, comité de ministros, ha atravesado varios gobiernos, ¿no? Y ayer el actual comité de ministros, o este gobierno, digamos, tuvo un revés judicial, ¿no? El argumento que se plantea por parte de la Corte que analizó este proyecto es la falta de imparcialidad de esta instancia, particularmente algunos ministros que la componen. Recordemos, está ahí la ministra de Medio Ambiente, ¿no? El ministro de Economía también. Este gobierno ha sido un férreo opositor. De hecho, el mismo presidente Boric ha enarbolado, ¿no?, esta bandera de no a Dominga en varias ocasiones antes de ser presidente. ¿Cómo ven esta decisión? Recordemos el proyecto minero Dominga, que es propiedad de Andes Iron, que a su vez es propiedad de la familia Delano. Sabemos que esta familia es muy cercana al expresidente Piñera. Esto también ha repercutido en términos políticos al exmandatario, al fallecido exmandatario. Dino, ¿cómo ves esta decisión, las implicancias que pueda tener? Ya hay varias reacciones, declaraciones también de organismos medioambientales en contra, evidentemente, de esta decisión que podría revertir y aprobar este proyecto eventualmente. Yo creo que en general es lo que yo he leído a propósito de este revés es un tema más bien de formas, ¿no? En donde no se puede pretender que no tengan parcialidad las ministras que participaron de este comité cuando son representantes de un gobierno cuyo programa está el no a Dominga. Por lo tanto, entenderé yo que es un tema de formas y que eso tendrán que buscar la manera en la cual se corrige. Por otra parte, me parece llamativo, ¿no?, que se produzcan estos revés, asumiendo que también hay decisiones políticas ahí, ¿no? Porque los sujetos que están involucrados son personajes que tienen que ver tanto con los negocios como también con las políticas y en particular con el financiamiento ilegal de la política. Dominga está también dentro de los chats de Hermosilla, sin embargo hasta ahora no ha tenido una gran relevancia lo que se está investigando ahí a propósito del tráfico de influencias impulsado y que es parte de ese anillo Luis Hermosilla. Cierro y reitero, espero que sea un tema de formas y que lo que sea es una demora más para que finalmente ese atentado al medio ambiente no se produzca, ¿no?
Sí, ahí, Francis, bueno, no tengo muy claro, esto igual es una información reciente, cuáles son los pasos a seguir. Hay un plazo de 15 días para que el comité de ministros se pronuncie nuevamente. No me queda muy claro si son los mismos ministros o tienen que ser otros. Bueno, ahí es una noticia que está en desarrollo. Francis, ¿cuál es tu reflexión a partir de esta nueva información? Sí, la verdad es que uno ha ido viendo como un poco la historia de, digamos, de este fenómeno, de este hecho, ¿no? En primer lugar, desde una perspectiva medioambientalista, ¿no? Si mal no lo recuerdo, digamos, la instalación del primer tribunal medioambiental en Antofagasta justamente le dio, digamos, le hizo rápidamente, digamos, el corte, si mal no lo recuerdo, puede que me equivoque. Luego se ha ido convirtiendo en una problemática política, ¿no? Que en el fondo tironea, en este caso, los poderes del Estado, específicamente el Poder Judicial y el Ejecutivo. Y en tercer lugar, una temática ideológica, es decir, digamos, en qué gobiernos se le da el pase y en qué gobiernos no, teniendo en cuenta a lo mejor no el concepto de ideología, a lo mejor el concepto de Peter Hall de paradigmas, ¿no? Y efectivamente, si el gobierno, bien lo decía Dino, si el gobierno se declara, por una parte se ha declarado feminista, y ha habido toda una polémica al respecto, y si se declara medioambientalista, también, digamos, se ha generado una polémica en términos discursivos. Entonces, digamos, ¿cómo dejar de lado ese discurso medioambientalista aprobando un proyecto tan emblemático política e ideológicamente? Por otro lado, a mí me parece que es algo significativo que las organizaciones internacionales se estén pronunciando de manera más significativa y seguramente este caso va a ser llevado a otros organismos internacionales, estoy pensando en la Comisión Interamericana, a lo mejor de los derechos humanos, puede que me equivoque, a lo mejor en esta gobernanza internacional o algún tribunal internacional que vele justamente por los temas medioambientales de la zona. Y tal vez lo más preocupante, creo yo, que pareciera ser que ningún gobierno se ha logrado tener digamos, una planificación estratégica del crecimiento y desarrollo del país, pero también derivando, diría Maturana, o en el fondo generando una congruencia con el medio ambiente. Yo creo que eso es un tema y cada vez los temas de medio ambiente vienen más fuertes con el impacto de las narrativas del cambio climático. Entonces yo tengo la impresión de que ahí siempre estamos tomando. Ahora, a lo mejor ocurrirá que termine este gobierno, venga otro gobierno y las condiciones ideológicas políticas van a ser distintas para nuevamente darle un vamos a este proyecto. Sí, la capacidad de supervivencia que ha tenido este proyecto es impresionante. Solo para precisar muy breve, Dino, antes de darte la palabra, los ministros que aprobaron que rechazaron, perdón, este proyecto que componían el comité de ministros serán en ese entonces la ministra actual Jimena Aguilera, el ministro de Economía Nicolás Grau, de Agricultura Esteban Valenzuela, de Energía Diego Pardo, además de la ministra de Minería Marcela Hernando. Entiendo que Grau se abstuvo en ese minuto, ¿no? El ministro Grau. Pero yo quería tomar solo un téngase presente a propósito de lo que dice Francis, ¿no? Porque la disputa ideológica en torno a los modelos de desarrollo es tremendamente legítima, ¿no? Es muy legítima y cada 4 años se concursa para poder determinar cuál es el modelo de desarrollo que nos lleva un gobierno. Lo que aparece como nefasto o ensucia esta legítima disputa es cuando la política y el gobierno la política y la economía o los grupos económicos van absolutamente de la mano, ¿no? No me queda claro a mí necesariamente si hay una disputa ideológica cuando está el expresidente Piñera, tiene un protagonismo, él y sus socios tienen un protagonismo dentro de este negocio, ¿no? De alguna manera hace que legítimamente nosotros tengamos sospechas en torno a la transparencia de ese proyecto y la viabilidad de ese proyecto, ¿no? Cuando por una parte están invirtiendo y por otra parte también son quienes están gobernando.
Bien, Francis, Dino, los quiero llevar a otro tema. Este va a ser uno de los temas que va a marcar la jornada probablemente, pero los quiero llevar al tema de las reformas al sistema político que se han conversado harto durante las últimas semanas. Ayer ocurrió algo bien curioso porque la ministra del Interior, el subsecretario, el presidente tenían una reunión con la Comisión Mixta de Seguridad, ¿no? Con los integrantes del Senado y la Cámara, pero los representantes de la oposición llegaron con una petición, más que petición, diría yo, para que el presidente le ponga, o el gobierno le ponga urgencia a la moción de los senadores. Esto derivó en que el foco de la reunión virara hacia ese tema y no al tema de seguridad propiamente tal, y un compromiso del gobierno de analizar esto en el corto plazo. Recordemos que el gobierno, el presidente en su cuenta pública dijo que le iba a dar prioridad a este tema, no recuerdo si habló de este año, pero en un plazo breve, y eso hasta el momento no ha ocurrido, ¿no? No hay ninguna propuesta del gobierno en materia de reforma al sistema político. Hay partidos pequeños de la alianza de gobierno que están muy molestos con esta propuesta de los senadores, que además afecta principalmente a la Cámara de Diputados, no al Senado. Y hay una especie de rebelión también en la Cámara, donde plantean, bueno, nosotros también vamos a hacer nuestra propia propuesta de reforma al sistema político. Esto tiene varias implicancias, incluso a nivel de gobernabilidad interna, ¿eh? Porque ahí el Ejecutivo tiene que tomar una decisión que afecte a sus socios de coalición. Dino, parto contigo. ¿Cómo ves esta discusión? Se ha hablado, algunos representantes de derecha han dicho, bueno, si es que no se avanza con esto, no vamos a dar nuestros votos para pensiones, ya una historia que es conocida, ¿no? Y esto ha sido también, marcó de hecho la cena de la SOFOFA, la cena anual de la SOFOFA de la semana pasada, donde ahí Rosario Navarro hizo una alusión directa al tema de los cambios al sistema político. ¿Ves que esto debiera ser una prioridad del gobierno, que debiera ocupar quizás mayores esfuerzos, o crees que no es el tiempo, el momento para analizar esta reforma? Reformita, más bien. Mira, yo no lo encuentro curioso, porque la derecha ha sido oposición en base a chantajes durante los últimos 3 años, ¿no? Si usted no cambia a ese ministro o a esa ministra, ¿ya?, entonces no conversamos sobre esto. Si usted no deroga tal cosa, no conversamos sobre esto otro. Y después encuentran otra argucia, sobre todo en temas que ellos dicen que les ocupa mucho, ¿no? Que es el tema de la seguridad, en donde uno esperaría que ahí el chantaje no funcionara, ¿no? Sino que se fuese lo más expedito posible. Sin embargo, lo que hemos tenido y lo que hemos visto a lo largo de todo este proceso es ese chantaje. Hay que ver qué va a pasar con el Ministerio de Seguridad, porque indudablemente que va a ser un logro que va a vestir mucho a este gobierno, y imagino yo que una parte importante de la derecha tendrá la tentación de sabotearlo para que, si esperan ser gobierno el próximo periodo, para que pueda estrenarse en el marco de un gobierno de derechas, ¿no? Por lo tanto, creo que lo que hizo, entiendo que es el diputado Chalper el que comandó todo ese proceso, lo que hizo, yo diría que es coincidente con el accionar que han tenido. Por otra parte, es a propósito de la reforma del sistema político, probablemente todas y todos podemos no necesariamente identificar cuál es el problema, pero tenemos la sensación de que algo pasa, ¿no? De que el sistema político no funciona, el sistema político está absolutamente vulgarizado, ¿no? Porque sus protagonistas están vulgarizados, ¿no? Son vulgares en su accionar, en su actuar. Y desde eso es que entonces lo que se está mirando es hacia los independientes esencialmente, y querer volver a un sistema binominal. A mí no me queda claro si esos independientes son el problema central. Yo puedo poner el ejemplo del PPD, es un partido, por ejemplo, que se sostiene en base a independientes y votan como quieren y negocian desde afuera, ¿no? Ahí, ¿dónde está la reforma? ¿En el sistema político o la reforma está en los partidos políticos, ¿no?
que no puedan llevar a Independiente o se pongan a la salida de cualquier terminal de buses a buscar quién puede ser su candidato, independientemente si tiene alguna afinidad de proyecto, ideológica es pedirles mucho, pero al menos una afinidad de propósitos comunes de aquí a un periodo de 4 años. Creo yo que es necesario hacer esa corrección y creo que es urgente hacer esa corrección. No me parece urgente volver a estas 2 grandes coaliciones como lo fue hasta el 2015 el sistema binominal. Sí, ayer Francis, Raúl Celis decía acá en la radio, ex convencional de Renovación Nacional, que él veía muy difícil un acuerdo porque no hay posiciones encontradas en los distintos sectores y además muchos intereses también de partidos más pequeños. Sabemos que hay partidos que son verdaderas pymes. Decía que no hay acuerdo, hay quizá un consenso en la necesidad de hacer algunas reformas, pero que no se ve el acuerdo aparente, ¿no? Que todos dicen, bueno, avancemos en esto, esta supuesta transversalidad que hay en el Senado, él de alguna manera la ponía en duda, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario y la posibilidad de hacer una reforma ahora, ¿no? Empezamos un año electoral donde además tenemos elecciones parlamentarias, ¿no? Así que es más complicado todavía. Sí, yo quisiera partir con algo bien interesante que plantea Dino, ¿no? Hay un libro que llegó hace poco a mi poder que se llama El complot en el poder, de Donatella Di Sare. Y ahí justamente se habla, es otra variable que construye, digamos, esta politóloga italiana con respecto a la caída de las democracias. Entonces a mí me parece que esta idea, digamos, del complot es una idea que cada vez está más fuerte, por lo menos en la literatura, y que tiende a preguntarse, digamos, de qué manera estos complots ya metidos, instalados en el ejercicio de la política, obviamente del poder, en el fondo van erosionando la democracia. En segundo lugar, algo que se ha planteado de manera significativa en función o en favor de este duopolio político es la minucia de los partidos políticos. Es decir, nos vamos a convertir en algo parecido a Perú, por ejemplo, en la cual la fragmentación de la política finalmente le quita el piso al sistema político y al quitarle el piso, en el fondo, ¿quién gobierna? Entonces, eso me parece importante. Y lo tercero, este concepto que a mí me parece tan mentiroso, que es de la independencia política, porque la independencia política, bueno, tiene varias características, pero siempre se tiene su corazoncito en alguna parte. Ahora, yo comparto el punto de vista de Dino, que en realidad en una democracia relativamente sana no puede, digamos, haber solamente un duopolio político. Ahora, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, podría ser incluso cuestionable porque ya en estas elecciones donde gana Trump, mucha gente se planteaba, bueno, pero ninguna de las 2 candidaturas, había más candidaturas por supuesto, me satisface mis expectativas. Entonces yo tengo la impresión de que el pacto social, es decir, dónde está la ciudadanía en la discusión sobre el sistema político y la presencia de un escenario más variopinto político que finalmente represente a la ciudadanía. ¿Será la independencia política o no será? Bueno, ahí podríamos, digamos, dejarlo a discusión. Ahora, que se llegue a un gran acuerdo, yo lo veo difícil porque la política siempre pone los intereses ante otra cosa. Entonces, ¿de qué manera la clase política pone sus intereses? Y en esos intereses yo creo que están en pugna los grandes partidos políticos y por supuesto estos partidos más bien pequeños que pudiesen, digamos, incluso representar, en su tiempo fue la Lista del Pueblo, por ejemplo, que pudiese representar algo más del ciudadano de a pie que quiere estar presente en las decisiones o en la toma de decisiones políticas. Sí, bueno, quienes defienden esta especie de reforma, ¿no?, pequeña, plantean que, claro, probablemente no es todo lo que requiere el sistema político, pero es un primer paso, ¿no? Es modificar algunas cosas que están funcionando mal, y en eso hay acuerdo en varios partidos, en partidos grandes, evidentemente, ¿no? Y por otro lado, Dino, lo que tú mencionas es muy cierto, el tema del fortalecimiento de los partidos políticos es algo que está muy pendiente, es muy elocuente el hecho de que en el Senado, por ejemplo, un mismo partido, un parlamentario vota de alguna manera y en la Cámara vota de otro, ¿no? Tú mencionabas el caso del PPD, que
probablemente es lo más emblemático en este caso. Y claro, ahí uno se pregunta si es que reduciendo el número de partidos esto va a modificarse o no. Probablemente la respuesta sea negativa, ¿no? ¿Cómo analizas ahí el sistema de partidos, cómo está funcionando ahora, actualmente? Claro, yo creo que una dificultad, por ejemplo, el tema de los partidos regionales, ¿no? Los partidos regionalistas o las fuerzas que se expresan en determinadas regiones, ¿no? Si no tienen el 5% a nivel nacional, van a desaparecer y ese parlamentaria o parlamentario no va a poder ejercer, ¿no? Indudablemente para mí eso es antidemocrático, es deseable que una o un representante de una región pueda representar a esa región, ¿no? Y de alguna manera ese turismo electoral que tanto se habla en periodos de elecciones se opaque, no exista, y que sean representantes de esos espacios, de esos territorios, hoy día una palabra en desuso, de esos territorios los que estén en la Cámara. Para eso, no necesariamente creo yo que tengo que hacer una reforma al sistema electoral. Tengo que buscar la manera en donde, por ejemplo, los compromisos que asumen los candidatos, uno debiera haber un control social para que esos compromisos puedan seguirse y que de alguna manera tengan una consecuencia, en caso de no cumplirse, tengan una consecuencia en las elecciones siguientes, ¿no? Creo ahí en el control, absolutamente en el control ciudadano, pero hay que dar la herramienta y los recursos para que ese control ciudadano pueda existir. ¿Cuál es el problema, creo yo? El problema es que un parlamentario sale en un partido e inmediatamente, demócrata es el mejor ejemplo, ¿no? Rincón y Walker salen por la democracia cristiana y hoy día votan con la extrema derecha. Ahí hay un problema, ¿no? Hay un problema que no va a solucionar ni Walker ni Rincón, porque son parte del accionar en el cual han hecho. Y lo mismo en la Cámara de Diputados. Yo comparto lo que dice Francis. Yo creo que la discusión planteada de esa manera no va a haber la suficientemente fuerza por razones diversas como para poder hacer ni siquiera una reformita, ¿no? Yo recuerdo el 2015 cuando los parlamentarios, antes de ver el tema de los distritos, veían dónde estaba su potencial electoral y a partir de eso apoyaban un proyecto o apoyaban otro. Creo que tiene que haber otra manera en la cual no necesariamente los incumbentes intervengan en esta nueva, en esta reforma, ¿no? Oye, la senadora Rincón, que es una tenaz opositora a esta reforma que se está ahí fraguando en el Senado, nadie le ha preguntado, ¿no?, respecto de una quizás autocrítica sobre el rol que ella ha tenido, ella, su partido, el cual le preside, en esto que se llama transfugismo político, ¿no? Esto de salir electa por un color y luego cambiarse al del frente. Bueno, es una conversación que está ahí, está sobre la mesa y vamos a estar también muy pendientes de cómo evoluciona. Son las 8:58, vamos a hacer un breve corte y a la vuelta les propongo analizar lo que está pasando en la oposición o en las oposiciones. Ayer ya vimos a una Matei candidata, ¿no?, presentando incluso algunas propuestas en materia de cárceles. Hubo declaraciones de algunos militantes de Renovación Nacional, unos a favor, otros en contra, como Carlos Larraín. Hay harto que señalar respecto de lo que está pasando en la oposición, o más bien en las oposiciones. Son las 8:59, hacemos un breve alto y volvemos en unos instantes. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile.
Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El Último Café. No te pierdas Memorias del Futuro, un espacio de educación en formación ciudadana y la historia popular de Chile y Latinoamérica. Saludos a todos nuestros auditores y auditoras de Radio Universidad de Chile. Les habla Jan Flores Quintana, cientista político, y les invito a escuchar todos los martes a las 22:30 horas nuestro programa Memorias de Futuro. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país, diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antumapu de nuestra universidad. Hola, soy Miguel Veracifras y quiero invitarlos a escuchar Holo Jazz todos los lunes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile. La cultura, el arte y sus comunidades. Un espacio para la discusión, improvisación y la escucha social. Holo Jazz, lunes, 20 horas. Sábados en la mañana. ¡Qué emoción! Con la familia juntos y en sintonía. Música por la radio, pura diversión. Dime el nombre del programa. ¿Ya lo sabes? Así lo creo. Es para niños y grandes y no te lo puedes perder. La respuesta es fácil. ¡Que siga el recreo! Te esperamos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile y señal online, en nuestro programa radial para niñas y niños. Programa creado por CRIN Chile y financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2024. Que siga el recreo, que siga el recreo y no se acabe más. Radio Universidad de Chile, tu conexión privilegiada con la música nacional, galardonada como radio fundamental de la música chilena 2024. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. En esta primera edición de Radio Análisis, en el panel de conversación con Dino Pancani y Francis Espinosa. Como les adelantábamos, hoy es un día muy importante porque se conmemora el Día Internacional de los Derechos Humanos y es en ese contexto que el presidente Gabriel Boric está encabezando
una conmemoración en el Palacio de la Moneda. Está hablando a esta hora el presidente. Pasemos a escuchar parte de lo que está señalando actualmente el mandatario. Escucha. Sí, estamos tratando de conectarnos con la señal para escuchar lo que está señalando ahí el mandatario en el Palacio de la Moneda. Me avisan por interno cuando esté listo. Como les decía, este Día Internacional de los Derechos Humanos, donde además el presidente Boric va a recibir el informe anual que realiza el Instituto Nacional de Derechos Humanos, una conmemoración muy importante sobre todo para este gobierno. Ahí me dan el pase y presentamos al presidente Boric, pero sigamos con... ahí estamos con el presidente, lo escuchamos. Contactado ya adolescentes a mi madre después para agradecerle por esos primeros momentos, pese a que no tengan recuerdos específicos, porque ese cariño de los primeros años marca la diferencia, marca la vida. Hoy día estamos en un proceso, hace un tiempo, de desinstitucionalización, en donde estamos potenciando especialmente el rol de las familias de acogida especializadas. Pero eso no es garantía suficiente. Y si no somos capaces de hacernos cargo de la verdad, de enfrentar de cara la verdad respecto a las vulneraciones cometidas en el pasado, difícilmente podremos asegurar que no vuelvan a suceder en el futuro. Por ello, quiero informar la conformación de la creación asesora presidencial para esclarecer la verdad sobre vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en el CENAME y posteriormente también Mejor Niñez y el Centro de Reinserción entre 1979 y el año 2024. El trabajo de esta comisión que comienza hoy tiene por misión reconstruir y esclarecer a partir del relato de las víctimas una verdad histórica que reconozca sus vivencias y proponerle al país mecanismos de reparación, de prevención de nuevos abusos y vulneraciones. Agradezco muy profundamente a Soledad Larraín, a Miguel Sillero, a Estela Ortiz, a Sebastián Valenzuela, a Judith Schonsteiner, a Carmen Domínguez, a Matías Marchant, por haber aceptado este tremendo y difícil desafío. Quiero que sepan que cuentan con mi total respaldo y compromiso. Soledad, en particular, estaremos en contacto cuando lo necesites. Este tema me interesa especialmente y quiero que sepas que va a estar todo a disposición a través de los diferentes ministerios, pero con mi interés particular para que esta comisión llegue a buen puerto y reconozcamos y reparemos en parte esas vulneraciones, aunque nos duela. Quiero agradecer desde ya también a Anuar Quesille, defensor de la niñez, y también a su antecesora, que no nos pudo acompañar hoy día, Patricia Muñoz, pero que también levantó la necesidad de esta comisión en su momento. Bien, escuchábamos ahí al presidente Gabriel Boric en esta conmemoración ahí en el Palacio de la Moneda, donde anunció hace poquitos segundos la conformación de una comisión asesora presidencial para la verdad en el CENAME desde 1979 hasta 2024, las vulneraciones a la infancia, que sabemos que es un tema que le preocupa mucho al presidente Boric desde su época de parlamentario, así que es una información que ahí vamos a estar ampliando en algunos instantes. Retomamos, Dino, Francis, con lo que estábamos conversando. Yo lo adelantaba antes de la pausa, vamos a retomar luego el tema de los derechos humanos, ¿no? Pero la
situación en la oposición, en las oposiciones, el rol de Matei, una Matei candidata, ¿no? Propiamente tal, ayer se le vio muy empoderada en ese rol, pese a que todavía formalmente no lo es. Ella dijo, hay muchos precandidatos. Yo mencionaba lo que plantea Carlos Larraín, pero también en RN hay una disputa por darle el apoyo a Evelyn Matei. ¿Cómo ves ese escenario, Dino, en la derecha o las derechas? Mira, yo creo que indudablemente que ella iba a ser uno la iba a ver empoderada como candidata, ¿no? Tiene que buscar cuál es el nicho, cuál es el espacio para poder mantenerse un poco más de un año en la visibilidad, tener una visibilidad pública, y a partir de eso lo que va a hacer son declaraciones tremendamente rimbombantes, ¿no? Como, por ejemplo, a propósito de cuando se filtra un audio en donde ella señala ofrezcan, ¿no? A los candidatos a alcalde. Lo que va a hacer es hacer carne precisamente el consejo que les dio a sus candidatos, y en este caso lo que está señalando es lo más fácil que puede decir, ¿no? Vamos a echar a 3.000 inmigrantes y a lo Trump, ¿no? Y luego aparecerá seguramente el exalcalde de la Florida, que también necesita tener visibilidad pública, y dirá que él va a echar a 6.000, y uno puede determinar, como en la década de los 2000, ¿no? Era la discusión de los candidatos, recuerdo que era quién iba a tener más carabineros, ¿no? Nosotros vamos a poner 2.000, nosotros vamos a poner 4.000 carabineros, 6.000, y al final íbamos a ser todos carabineros para el candidato o la candidata que se presentara. Entonces, creo que ese es el camino que ella lo ha mostrado y que hoy día queda con más evidencia, ¿no? Ese es el camino que va a seguir Evelyn Matei. Las resistencias que tiene al interior de la derecha son naturales, son esperables por lo demás, ¿no? Y yo creo que por dos motivos. Uno lo dijo Desbordes hoy día a propósito de Carlos Larraín, ¿no? Carlos Larraín hace 15 años que dice que Matei no. Por lo tanto, ahí hay algo entre ideológico, de relaciones humanas, de disputas de poder al interior, etcétera. Y la segunda tendrá que ver con las encuestas, ¿no? Matei tiene un problema hoy día que es real, y es que tiene un techo que es un techo que puede ampliarse. En todo caso, yo cuando digo tiene un techo, es que no ha logrado subir ni instalarse como una candidata que efectivamente pueda ser presidenta de la República, porque no ha tenido, además, otros competidores de verdad, ¿no? Al no tener otros competidores de verdad, uno podría decir, mira, podría estar en 40 o se divide entre uno y otro, pero Kast y Matei hace 2 años que están prácticamente en el mismo lugar, corren un poquitito para arriba, otro un poquitito para abajo. No sería raro, creo yo, que lo que enfrentemos el próximo año es algo muy similar a lo que enfrentamos el 2013, ¿no? Es Bachelet, Matei, versión 2 como disputa. Y creo que el resultado va a ser el del 2013, si fuese así. Francis, ¿coincides con esta proyección un poco temeraria de Dino Pancani cuando falta un año para la elección? Pero además donde hay hartos analistas que advierten que no hay muchas posibilidades que la centroizquierda pueda tener un gobierno de continuidad, ¿no? A partir del 2026. Y la pregunta si Matei tocó techo o no. Hay algunos analistas que también han planteado que sí, ¿no? Que es muy difícil de ese 20 y tantos, 30% llegar al 50%, ¿no? ¿Cómo ves ese escenario ahí para la Matei candidata o precandidata? Sí, lo que uno, digamos, visualiza efectivamente los guarismos al día de hoy les favorecen. O sea, eso es la candidata más posicionada, visiblemente posicionada, ¿no? Las encuestas, tanto Criteria como la Academ, le dan entre 28 por ahí. Y, digamos, se marcaría la tendencia de que ya ninguna candidatura gana en primera vuelta, sino que tienen que ir a segunda vuelta. Uno percibe también una orquestación mediática, ¿no? O sea, posicionando claramente a Evelyn Matei, por lo menos en los medios, digamos, eminentemente de derecha. Si bien un gobierno de centro derecha
por ahora los vientos están a favor, ¿no? O sea, pareciera ser que hay una especie de profecía que se pudiera autocumplir, pensando que este gobierno, digamos, con todos los condoros ideológicos comunicacional político, finalmente está dando en bandeja, digamos, el gobierno a la derecha. Ahora, Dino plantea algo bastante significativo, ¿dónde crecer ideológicamente? En primer lugar, la derecha es bastante machista, o sea, digamos, un poco uno pensaría que en Estados Unidos iba a gobernar una mujer. Estados Unidos era difícil, ¿no? Pero también, ¿habrá una candidatura de mujer en la derecha? Uno pudiese, digamos, discutir eso. Y lo segundo, que también concuerdo con Dino, bueno, ¿cuál es el estilo político? Y me refiero a si se pone, digamos, mano dura, estilo Bukele, y ya pudiese relativamente crecer un poco hacia la derecha, pero no hacia republicano, y si, digamos, toma una especie de agenda woke 2.0, algo un poquito más liberal, ¿no? Pudiese ser que crezca hasta la democracia cristiana. Entonces, efectivamente, su espectro de crecimiento es bastante complejo, y no lo tengo tan claro, digamos, que finalmente la centroizquierda lleve la figura de Michelle Bachelet, pero posiblemente otra figura que pudiese finalmente alinear a una socialdemocracia, no, digamos, un frente amplismo, una socialdemocracia, y es posible, digamos, que haya alguna opción que la socialdemocracia en el fondo pudiese ganarle a una derecha tan fragmentada. La problemática de la derecha es que está extremadamente fragmentada, incluso en alguna columna yo le llamé cancerígena, porque finalmente pareciera ser que se destruye a sí misma. Entonces ahí hay un problema, digamos, que en alguna oportunidad Sebastián Piñera más o menos lo resolvió, pero ahora no hay un liderazgo como Sebastián Piñera y tampoco hay voluntad política para dejar de ser esta derecha cancerígena. Sí, hoy ayer el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en un programa radial, creo que fue en Radio Agricultura, habló sobre la reforma de pensiones y anunció que su partido está dispuesto a ceder en un 0,5% a Solidaridad e inmediatamente los... ¿cómo decirlo? Algunos parlamentarios, militantes, ¿no? Representantes del mundo de la derecha más dura o del Partido Republicano fueron a atacarlo de manera bien agresiva. Una de ellas fue Marcela Cubillos, por ejemplo, ¿no? Que planteó que la derecha tiene que diferenciarse del proyecto de la izquierda y el estar creando nuevos ministerios, en alusión al Ministerio de Seguridad, y el estar cediendo para Solidaridad va en una línea opuesta. Esto vale un poco a propósito de lo que plantea Francis, ¿no? Esta cuestión media fratricida que tiene la derecha y que ahora se ve muy clara, ¿no? ¿Cómo lo ves ahí, Dino, si coincides con eso? Porque es muy sintomático, ¿no? Esto 0,5, convengamos que no es ceder mucho tampoco. Claro, yo creo que se da un poco lo que está señalando, lo que está señalando Francis, ¿no? De Evelyn Matei tiene que crecer hacia algún lugar, y este 0,5, que es más bien simbólico, diría yo, por una parte desdibuja al gobierno, ¿no? Porque haber partido con 6 y terminar con 0,5, yo me cuestiono si es que vale la pena la reforma o no vale la pena la reforma, ¿no? Le quita identidad al proyecto del gobierno. Permíteme ir, es un poco la discusión que se armó a propósito del tema ISAPRES, ¿no? Sale una cosa, termina otra, pero los costos termina pagándolos el gobierno a propósito de la ley corta. Y en este caso podría suceder algo similar si es que lo que la UDI o el camino que la UDI se está abriendo. Por una parte, Matei quiere crecer hacia demócratas o amarillos, como lo digo simbólicamente, porque no es que tengan un gran bolsón de votos, pero simbólicamente quiere crecer hacia allá. Y por otra parte, creo yo que Republicanos va a dinamitar cualquier posibilidad de realizar una primaria. Y yo creo que en eso lo tienen clarísimo, ¿no? En general las primarias se ganan por quien
partidos, qué movimiento, pero esencialmente qué partido político tiene la capacidad de movilizar más gente y de acarreo de gente también, ¿no? Lo vimos en las primarias anteriores. Y a su vez, quienes tienen a su favor a los medios de comunicación que instalan una primaria casi como una elección presidencial. En el marco de eso, Chile Vamos tiene muchas más capacidades de las que tiene Republicano, ¿no? Por lo tanto, el camino que elige y que por lo demás le funcionó Republicanos es el camino, a mi juicio, desde Republicanos correcto. Ir a la elección, a la papeleta, y a partir de eso apoyar a quien quede arriba, ¿no? Seguramente ellos esperan que sea Kast nuevamente y volver a reordenar a toda la derecha en términos de las candidaturas, porque yo creo que Republicanos tiene muy ordenado en términos de ideas a todo Chile Vamos, ¿no? Sí, pues además está Johannes Kaiser a la derecha de Republicanos, ¿no? Así que es un escenario que está ahí en constante desarrollo. Son las 9:20, no quisiera cerrar este espacio sin que pudiéramos comentar un poco respecto de esta fecha, de esta conmemoración. Lo comentábamos también a propósito de lo que anunció el presidente sobre los derechos humanos de la infancia. Ayer hubo una actividad encabezada por la senadora Fabiola Campillay respecto de una iniciativa legal para reparar a las víctimas del estallido que han quedado un poco ahí en el olvido en el último tiempo. Y bueno, está todo el tema también respecto de la dictadura civil-militar. Dino, ¿qué podrías decir respecto de esta fecha? Siempre estas fechas son importantes para preguntarnos cuánto hemos avanzado, cuánto hemos retrocedido. Es un momento importante para hacerse esa pregunta, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, yo diría que siempre es una fecha, esta es una fecha de reflexión, es una fecha en la cual también se esperan anuncios y uno podría también esperar que se nos cuenten, ¿no? Por una parte, cuáles son los avances que hay y también cuáles son los estancamientos o retrocesos que existen. Es una fecha en la cual nos remite a la dictadura, que nos remite al golpe de Estado y a la dictadura posterior. Pues las violaciones sistemáticas a los derechos humanos se produjeron en dictadura y posteriormente ni verdad, ni justicia, ni reparación se ha producido de manera contundente, ¿no? Entonces, tenemos muy asociado las violaciones a los derechos humanos a ese periodo. Y creo que desde eso es que hay algunas iniciativas en las cuales todavía estamos esperando ver cuáles son los frutos que han tenido. Estoy pensando en el Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? Todavía se espera, entrando al cuarto año. Creo que las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos y la sociedad en sí, todavía se espera o esperamos que durante este año se nos diga esto fue lo que se avanzó. Hoy día no hay claridad en torno a eso, ¿no? Ha habido un avance en la justicia, lo vemos en términos de la justicia a propósito de el periodo de la dictadura, ¿no? Han habido una serie de fallos importantes en donde se vuelve a reiterar a los mismos delincuentes que actuaron en el marco del Estado, ¿no? No se suman pocos, pero se les cargan las mismas condenas a los mismos sujetos. Por otra parte está el tema de los derechos humanos en el marco de lo que decía el presidente a propósito, que fue una comisión que habló en junio, que mencionó en junio, esta comisión del Senado, que ahí hay una violación importante hacia los derechos humanos, y el tema de la cárcel, en el cual nos queda con una clara evidencia, ¿no? Que no solo es la sobrepoblación y las condiciones materiales de las y los presos, sino que, porque en la cárcel, lo que supimos, lo que hemos visto a propósito de el asesinato de un reo, de un preso por otro preso, por una persona presa, es que estaban dos en la misma cárcel, ¿no? Por lo tanto, también hay un tema de la formación y cuál es la concepción de la cárcel que se tiene con perspectiva de derechos humanos. Y por último, con esto cierro, es que la gran deuda, y lo más probable es que este gobierno va a salir con esa deuda, tiene que ver con la violación a los derechos humanos en el marco del estallido y el haber sostenido durante más de 2 años a un general de carabineros acusado de violación a los derechos humanos sistemáticas. Por lo tanto, creo que ahí
hay una deuda, ¿no? Al Ejecutivo se le olvidaron esas víctimas. No estoy seguro que a la sociedad se le olviden esas víctimas, ¿no? Voy a comentar, me toca a mí encontrarme con jóvenes en los cuales están con su cara dañada, con su ojo dañado, y eso es una vergüenza para el país a 5 años, en donde no aparece ni en el discurso ni en las acciones de la clase política, me atrevería a decir casi de manera transversal, ¿no? Desde eso le envío un saludo y un tremendo reconocimiento a la senadora Campillay, que permanentemente el tema lo pone sobre la mesa, ¿no? Claro, está ahí el tema de esclarecer qué es lo que ocurrió, quiénes son los responsables, y por otro lado una política de reparación, que es lo que reclaman también las víctimas. Francis, ¿cómo lo ves? Sí, yo concuerdo muchos aspectos con Dino. O sea, Dino dio realmente el marco, tal vez difícil agregar muchas cosas más. Pero en primer lugar quisiera señalar que este gobierno ha sido uno de los gobiernos que más ha avanzado en un paso más allá de una justicia transicional, en términos de que finalmente la violación a los derechos humanos en dictadura ha generado un plan de búsqueda e iniciativas, digamos, a lo mejor los movimientos no están tan conformes con eso, pero por lo menos discursivamente y operativamente ha ocurrido, pensando que entre el 2020 y 2021 la Corte Interamericana de Justicia recibe un número significativo de demandas y denuncias contra el Estado chileno por efecto de la violación de los derechos humanos en dictadura. Es decir, digamos, ese es un punto. En segundo lugar, una cosa que a mí particularmente me molesta de la derecha es que convierte, digamos, el tema de los derechos humanos como en una agenda woke, que banaliza, como decía Hannah Arendt, hay una banalización del mal. Y eso es extremadamente peligroso, porque uno puede pertenecer, digamos, a un contexto ideológico totalmente distinto, pero eso no significa que no entienda el tema de los derechos humanos en todos los ámbitos que claramente planteó Dino. Y lo tercero, sí, efectivamente, digamos, un plan de reparación para aquellas víctimas del estallido social, porque el estallido social no es un estallido, no fue un estallido delincuencial o delictual, fue, digamos, una manifestación que tuvo sus consecuencias en una especie de revolución, digamos, que terminó la revolución. Entonces eso no, digamos, no está presente en el plan de Gabriel Boric, seguramente porque es extremadamente impopular hablar de eso, y también concuerdo que la senadora Campillay es quien nos recuerda constantemente, digamos, que gente inocente fue violada en sus derechos como ser humano. Entonces yo tengo la impresión de que ese es un debe, y ese es un debe, y ya que este gobierno asume el tema desde la dictadura, debiera tal vez asumirlo un próximo gobierno, esperemos que a lo mejor sea de la socialdemocracia y haya más, digamos, relación ideológica para abordar este tema, pero no puede ser, digamos, que hagamos la vista gorda, no puede ser que hagamos una banalización del mal, digamos, y no puede ser, digamos, que no haya un plan de reparación para las víctimas del estallido, que contemple reparación económica, las cárceles preventivas, por ejemplo. La verdad es que yo trabajé harto con las madres de la Plaza Colón, y las cárceles preventivas de su hijo, más de 1 año agredidos en las cárceles. Entonces hay una serie de elementos que requieren una reparación definitiva para una situación contextual que vivimos como país. Dino, quería agregar algo al cierre. Sí, solo en el marco, a propósito de los derechos humanos, ¿no? Me gustaría también agregar que uno esperaría una actitud más firme de Chile y del gobierno de Chile hacia el Estado de Israel, a propósito de las violaciones a los derechos humanos de niñas, niños, de mujeres en Gaza, lo expandió hacia el Líbano y hoy día también hacia Siria, ¿no? Creo que es el momento, a propósito de los compromisos con los derechos humanos, en donde se tomen medidas más contundentes hacia un Estado genocida.
Bien, tenemos que cerrar. Vamos a estar actualizando en los próximos instantes sobre esta actividad que mencionábamos del presidente Boric, donde hizo algunos anuncios en esta fecha tan relevante que quisimos también destacar. Son las 9:29. Francis Espinosa, como siempre, muchas gracias y saludos al norte, a la ciudad de Antofagasta. Sí, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, Dino Pancani. Que estés muy Muchas bien. gracias, Montserrat. Muchas gracias, martes. Francis, perdón. Vamos a un breve corte. De la vuelta está Claudio Medrano con ustedes. Radio Universidad de Chile les invita a participar del número 22 de la revista Anales, titulado Derechos Sociales en Chile, una tarea inconclusa. En conmemoración del